bordo del SS Giovanni, la tripulación realizaba las tareas habituales preparando el barco para una llamada de auxilio proveniente de un barco petrolero a 40 millas náuticas de nuestra posición actual. El Giovanni es un barco patrullero de salvamento a cargo de la Guardia Civil de la región 54, al mando del capitán Fonso Schiaparelli. El capitán Schiaparelli es un experimentado marino transatlántico que ha enfrentado muchísimas tormentas, así como rescates desesperados, cuales la mayoría habían sido concretados con un éxito enorme. Aunque él suele mencionar que no sería posible su heroico historial de no ser porque su tripulación está compuesta por hombres y mujeres competentes. No hubiera sido posible concretarme esta entrevista de no ser porque las condiciones climáticas actuales son ideales para un rescate como el que nos encontramos. Es por eso que el capitán mantiene en su silla del puente una actitud algo relajada mientras permite a sus tripulantes operar el sonar y los instrumentos de navegación. El capitán nos comparte su experiencia durante la crisis de los refugiados del oeste, así como de una anomalía de la cual todos los habitantes del sur presenciaron por sí mismos, justo antes de hacerse oficial la existencia del monstruo Cell. De un día para otro, la realidad había cambiado por estos lares. A mediados de mayo de ese año, si mal no recuerdo, las regiones del oeste habían experimentado un éxodo masivo que se había convertido a una velocidad de vértigo en una crisis humanitaria sin precedentes. Ni toda la flota naval de la región 54 ni la Guardia Civil eran suficientes para atajar la crisis, por no mencionar que el panorama político por aquellos días no era el ideal. ¿A qué se refiere? ¿Usted de dónde viene? De Ciudad Satán. Eso está muy lejos. No creo que conozca del todo el contexto de entonces. Era radicalmente diferente. El panorama político en las regiones del sur era bastante tumultuoso, por no mencionar que el panorama era bastante surrealista y vomitivo. Sin embargo, estos últimos años me he dado cuenta de que cualquier persona de cualquier lugar puede decir lo mismo. Uno no llega a comprender la desesperación de un ser humano hasta que llegas a experimentar el terror en tus propias carnes, y no por ello me refiero solamente al miedo que sientes, producto de la adrenalina por los rescates, sino lo que toda la humanidad sintió cuando la verdadera historia se hizo pública. Antes de eso preferíamos seguir creyendo cualquier otra cosa. ¿Puede ser más específico? No sabría cómo comenzar. ¿O desde cuándo? Tal vez comenzando por decir que el mundo está lleno de aprovechados. En todos los niveles, desde el más pobre hasta el más poderoso. Aprovechados que saben cómo pescar en los mares y ríos más revueltos, y esa gente desde mi punto de vista siempre ha significado el mayor peligro. Porque son quienes nos impiden prepararnos de manera adecuada, y no hace falta que seas un rescatista para darte cuenta que una preparación inadecuada puede resultar fatal. En aquellos tiempos el gobierno y la milicia realizaban trabajos en conjunto para regular o impedir el ingreso de migrantes de las regiones más pobres del sur de Mamú o de las montañas Fripan. Como verá, en aquellos tiempos, la política había polarizado la opinión pública de mucha gente en todo el mundo, y debo decir que esta región fue una donde los extremos políticos tuvieron sus batallas más salvajes. Pocos años antes del torneo de Cell, bien recordará, había estallado una fuerte recesión económica y surgieron varios grupos políticos y de presión social que eran simpatizantes de las ideas de la extinta Patrulla Roja. Y debo decir que la región del sur no fue la excepción. Muchos exfuncionarios de los partidos afines a la Red Ribbon habían alcanzado grandes puestos políticos en la región, y para cuando tuvieron oportunidad fundaron partidos afines con una operatividad más que sospechosa. Bueno, hablando honestamente, partidos de tendencia de izquierda siempre han existido, y en años anteriores siempre mantuvieron un perfil moderado en cuanto a sus políticas, incluso habiendo tenido cierta influencia en las instituciones educativas. Es por eso que, tras la crisis de refugiados, nadie se creyó el cuento de una fuerza sobrenatural que estaba obligando a la gente a escapar. ¿Por qué? El éxodo masivo fue tal que la gente que tal vez dejaba abierta la posibilidad de una fuerza sobrenatural prefería creer que algún político magnate de la élite global estaba detrás de todo, que probablemente estaban apretando el paso a una astuta maniobra de ingeniería política y social para sus fines. Hubo muchos que incluso culparon a los Brief de este desastre. ¿Por qué solían creer que la corporación Cápsula estaba detrás de todo esto? ¿No es acaso lo que todos estaban diciendo entonces? ¿Que las élites más poderosas del planeta estaban intentando desestabilizar la autonomía de las regiones del planeta? Digo, no es ningún secreto que el KC está adquiriendo cada vez más poder y más, desde la guerra civil que sostuvimos con la Red Ribbon. Sigo sin entender, capitán. Bueno,
Antes de continuar, quiero dejar en claro que odio la política, y no me es indiferente la cuestión de todas aquellas personas que escapan de regímenes totalitarios y del hambre, pero no debemos perder de vista el hecho que siempre hay quienes se benefician de estas desgracias, ya estén fuera de nuestro alcance o no. Es una cuestión bastante compleja, pero ¿me promete tomar esto desde un punto de vista objetivo? Se lo garantizo. Faltaba más. Los periodistas no son precisamente considerados de las personas más honestas del mundo. No me lo tome a mal. Hago una demanda de negación con las manos. Bueno. Como verá, habiendo servido como marinero casi toda mi vida, no estoy fuera del panorama de comercio y seguridad que implica el complejo y arriesgado trabajo de transporte marítimo para los productos de exportación e importación. Constantemente me enfrento a diferentes maneras y políticas, y no solo estoy hablando de protocolos de desembarco o la irritante burocracia y papeleo para la aprobación de los diferentes cargamentos, sino a los diversos modelos políticos a los que nos teníamos que enfrentar. Las regiones con más problemas siempre resultan ser las regiones donde la Patrulla Roja había tomado el poder. Había llegado ahí como consecuencia del hartazgo de la población de sus regiones a la corrupción y de las políticas depredadoras. Esto es comprensible hasta cierto punto. Sin embargo, el votar por hartazgo resulta ser un error cuando no se conoce la historia o las intenciones de quienes prometen el paraíso, sin prestar atención a sus verdaderas agendas. El transporte era un negocio en auge, debido a que los gobiernos títeres de la Patrulla Roja habían convertido las materias primas como el petróleo o el oro en el eje central de sus economías. Eso en un principio puede resolver ciertos problemas que aquejan a la población a corto plazo, pero con el paso de los años terminaron por dañar de manera tan severa las economías de esas regiones, cuando el precio del petróleo variaba. Eso que traía como resultado, claro, recesión y crisis, lo cual obligaba a muchas personas a abandonar sus países en busca de una mejor calidad de vida, como la región 54, o la capital del oeste, o cualquier otro sitio de las regiones más septentrionales del planeta. Y no solamente se podrían encontrar simples inmigrantes que buscaban su sueño en el primer mundo, también a disidentes políticos que constantemente señalaban los excesos y la hipocresía de un gobierno, que bien se daba todo lujo imaginable, además de enormes gastos militares para perpetuarse en el poder, mientras su población se moría de hambre. Irónicamente, fueron los disidentes de esas regiones quienes servían como contrapeso a los diversos idealistas al mando de las instituciones educativas, proclamando que el sistema de la Patrulla Roja era el adecuado para una región como la nuestra. Pero ¿sabe una cosa? Al mismo tiempo, esto era usado por los políticos de derechas como una excusa para impulsar políticas bastante cuestionables en pos de perseguir a una amenaza roja. ¿Qué quiere decir? Las regiones del suroeste se habían alineado en un conjunto de naciones de la Red Ribbon, cuyo gasto militar les permitió armarse a tal punto que eran una auténtica amenaza para el resto del bloque capitalista. Pero con semejante excusa se habían impulsado políticas de privatizaciones tan cuestionables que a la larga causaron una burbuja económica que, sin complicarnos mucho, solo retroalimentaba la idea en la juventud de rebelarse contra el sistema y apoyar la ideología de la Patrulla Roja. Eso claro que resultó una compensación para la Patrulla Roja cuando hubo montones de intelectuales y científicos que decidieron emigrar a esta y servir a su causa. De eso me entendería más adelante. ¿Sabe? Aunque no puedo probarlo, creo yo que eso fue lo que al final terminó por disgregar esa unión, quitándose de encima una amenaza real cuando bien querían quedarse con la trama de dicha amenaza. No comprendo, señor. Mire, nuestros gobiernos necesitaban una cuña del mal para justificar sus maneras y sus políticas, un enemigo público con quien pelear. Pero ese gran enemigo se iba disgregando por el peso de las luchas internas y la corrupción. De hecho, bien se dice que la Patrulla Roja cayó en el momento que quisieron extender su área de dominio hacia el oeste, y ahí circunda la historia del joven guerrero Goku, que bien derrotaría al temible Piccolo Daimaku unos años más tarde. Al ser su ejército derrotado, comenzó la cuenta atrás para su caída definitiva, bueno, al menos como una unión internacional. Porque muchos exmiembros de la organización aún conservaron el poder en esas regiones, aparentando moderación, pero aún siguiendo adelante con sus modelos económicos, punto por punto, a la agenda de la Red Ribbon. Claro, eso no hubiera sido posible, pero los recursos que había en sus territorios y que eran anhelados por los gobiernos primermundistas de la mano con los grandes consorcios comerciales. Es por eso que decidieron llegar a acuerdos con ellos y hacerse de la vista gorda con sus atrocidades, que buscarse más problemas que solo alimentarían el fuego de la disidencia dentro de sus territorios.
Eso hizo que a la larga el número de refugiados e inmigrantes fuera aumentando paulatinamente, a un punto que seguía a una progresión geométrica en años posteriores. Y eso incluía una lluvia de cerebros bastante fuerte. Entre ellos estaba, usted sabe, ese polémico científico especializado en biotecnología y robótica, el Dr. Maki no sé qué. El Dr. Makihiro, le respondo. Sí, yo soy de los que creen en esa teoría de la colusión de los gobiernos de la antigua Patrulla Roja y la Corporación Cápsula para crear al monstruo Cell. ¿Por qué usted cree eso? Es obvio. Mire, quienes se habían beneficiado de todo esto después de lo que pasó, antes no estaba al tanto de todas estas cosas, pero usted sabe. En las reuniones familiares todos tenemos al típico cuñado que sabe de todo, hasta si se pone a hablar de astrofísica, qué religión promete el mejor paraíso, o la legislación del centro, bueno, usted sabe. En mi caso no fue tanto por esa razón. Digamos que mi cuñado, un hablador orgulloso de su hijo, el biomédico, me mantenía al tanto de todas estas cuestiones, y es por eso que me enteré del dichoso doctor y el por qué él estuvo detrás de todo esto. ¿Podría contarme lo que usted sabía? No puedo asegurarle que así fue como sucedió exactamente, pero puedo contarle qué es lo que creo que pasó. Antes de contarle mi experiencia respecto con el monstruo Cell, mi cuñado me había contado que mi sobrino fue contratado por una empresa subcontratada por la Corporación Cápsula. Sin embargo, él más pronto que tarde llegaría a enterarse de una cuestión bastante escabrosa. Resulta que su empresa, no diré el nombre, buscaban humanos para la realización de experimentos biomédicos cuales habían sido considerados ilegales por la comunidad internacional. Pero como bien sabrá, dichos experimentos prometían una amplia gama de utilidades, que claro, los gobiernos que habían autorizado la instalación de sus complejos en sus territorios no iban a pasar por alto. ¿Qué quiere decir? El mundo se hace de amigos. Bien me lo decía mi padre todo el tiempo. Y en este caso no fue la excepción. El nepotismo y la corrupción permitía que los gobiernos afines a la ideología de la Patrulla Roja, en muchos casos se hacían de la vista gorda con dichos experimentos a cambio de una parte de las utilidades en contribuciones de campaña o emplear en cargos administrativos a algunos cuantos parientes de dichos políticos. No solo se hicieron de la vista gorda, sino que además, según el informe de la reportera, creo que se llama Nashi, no me acuerdo el apellido, cuyo título creo que es El Ocaso Corporativo, mencionan que deliberadamente estos gobiernos aprovecharon el control que tenían sobre sus diversas bandas criminales encargadas de tratar a personas que serían usadas para estos experimentos. Por supuesto, y muy a mi pesar, eran gente de escasos recursos o indigentes. Por supuesto que esto era desmentido incluso por la investigadora a cargo de la compañía, la doctora Nine, y su mentor, el Dr. Colley. ¿Puede probar algo de esto? Repito, no. Son solo los rumores y los testimonios de supervivientes de dichas bandas, así como opiniones de los políticos de derechas, pero lo cierto es que la colusión con bandas criminales siempre había sido una realidad, incluso antes de toda esta cuestión del monstruo Cell. ¿Cómo afectó esta cuestión política en su vida cotidiana? De una forma que no sabría cómo explicarla en una sola palabra, pero puedo contarle qué sucedió después. La cuestión de la inmigración siempre había sido un tema delicado en la política de la región del sur. El común denominador era el temor sobre la reducción de salarios y despidos a ciudadanos autóctonos de la región, dádivas con el fin de conseguir votos o un enorme campo abierto para reclutar personas en cuanto al crimen organizado, en fin. Nada que no haya oído antes de muchos detractores del primer mundo, pero aquel entonces la Guardia Civil tenía orden expresa del gobierno de entonces el asistir a los barcos rescatistas a cargo de las diversas ONGs para rescatar las parteras varadas con las personas que escapaban de los países afines a la Patrulla Roja. Constantemente me tocaba ver incidentes desagradables al llegar a los puertos, ataques de odio, peleas, etc., pero eso no era nada con la constante afluencia de refugiados del oeste. De pronto comenzábamos a ver barcazas, pateras con gentes cual vestía ropa formal, cargaban maletas y accesorios de valor como celulares de última generación, computadoras. Incluso en los primeros días de las afluencias, personalmente había abierto una maleta que contenía vestidos caros, maquillaje y botas de cuero. Nada que hubiese visto antes en las desvencijadas maletas o los trapos envueltos que los refugiados usualmente llevaban consigo. Estábamos viendo gente no diferente de nuestra población autóctona.
Todos ellos asustados, cansados y con una mirada que transmitía cierta locura que sería la constante en los días que estaban por venir. Por supuesto que esos primeros días no pude saber con certeza qué estaba pasando. Ninguno de los primeros refugiados del oeste me supo decir de qué oían exactamente. Eso sí, obtuve muchas respuestas. Un fenómeno sobrenatural, una demencia espacial, un monstruo que devoraba personas e incluso me hablaban de un arrebatamiento divino. No pude saber a ciencia cierta qué ocurría e incluso las supuestas imágenes del monstruo en los videos que estaban circulando por las redes eran demasiado confusas y de tan mala calidad que muchos paisanos del sur pensaban que se trataba de alguna broma o algún montaje. ¿Qué era lo que pensaba la gente del sur sobre el tema de la inmigración masiva? Más de lo mismo. Hubo quienes afirmaron que grandes compañías estaban causando terror y caos en el oeste con el fin de desestabilizar a los gobiernos de otras regiones que se habían negado a aceptar políticas en su favor. Otros afirmaban que los gobiernos del oeste estaban matando de hambre a sus poblaciones. Y claro, no faltaba aquel que decía que todo era una maniobra de las multinacionales para causar presión a reducir los aranceles y... es una locura. Eso hubiera sonado lógico de no ser porque... Con cada día que pasaba, la afluencia de refugiados era cada vez mayor, hasta que nos vimos prácticamente desbordados. Las islas del sur cayeron en caos, así como muchas otras regiones del planeta que también recibieron esa enorme marea humana de gente, que por una u otra razón estaban huyendo de algo que no tenía ni rostro, color, sabor o forma. Esto resaltaba la idea de una señal divina del fin del mundo. ¿Qué pasó después? Le pregunto al capitán cuando uno de sus oficiales indicó que detectaron en el radar el navío petrolero en apuros. La Guardia Civil estaba completamente desbordada. Mi navío fue el que tuvo la orden de zarpar para asistir a un remolcador que había interceptado a un grupo de 10 pateras hasta el tope de refugiados. Nos dirigíamos a las coordenadas asignadas cuando, de la nada, el mar había comenzado a agitarse, y el viento soplaba en línea recta como si fuera una microráfaga de aire o un huracán incluso. Hubiera creído que habíamos entrado a una tormenta imprevista, de no ser porque el cielo estaba completamente despejado. De pronto comenzamos a escuchar el SOS del remolcador que nos había contactado previamente. Sin embargo, la señal se vio interrumpida de repente, e instantes después, un ruido ensordecedor nos había incapacitado súbitamente. ¿Ruido? Sí, una voz monstruosa. Podría apostar que debió de haberse oído a varias millas náuticas a la redonda. ¿Qué decía esa voz? ¿Lo recuerda? No exactamente, pero sí recuerdo el principio. Decía: 18, sal de ahí donde quiera que estés, porque si no sales destruiré. Y ahí no pude seguir escuchando. Nos habíamos tapado los oídos. Nos estábamos preguntando qué demonios había sido eso, cuando de pronto el mar se había alzado violentamente sobre nosotros. Una gigantesca ola había hecho acto de presencia, amenazando con volcar nuestro navío. La radio chisporroteaba con mensajes de emergencia provenientes de los puertos de las islas que conformaban el archipiélago, de donde nos encontrábamos, pero poco a poco la estática dominaba las frecuencias. No fue posible contactar con esas señales otra vez. No sabíamos qué había pasado. Mi tripulación había realizado las maniobras pertinentes para evitar ser volcados por las violentas olas que habían aparecido de la nada, en plena luz de un día soleado. Habíamos logrado reanudar nuestro rumbo unos minutos más tarde. Habíamos llegado a la posición indicada y encontramos que el remolcador se había volcado. La tripulación nadaba en los alrededores buscando a algo a que aferrarse para nadar. Lo curioso es que las olas debieron afectarles también. Los tripulantes del remolque se encontraban muy dispersos por la zona. Estaban tratando de aferrarse a las maderas que flotaban, que alguna vez pertenecían a las pateras de refugiados. Estos aún incluso luchaban por sobrevivir. Nos colocamos en posición para rescatar a todos esos hombres, mujeres y niños que habían caído al agua. Pero notamos cómo de pronto el cielo se había oscurecido y una luz a la distancia, incandescente, brillaba por el noroeste. En una isla que no debía estar a más de 30 millas náuticas, pudimos observar después cómo es que esa luz envolvía a la isla como un domo brillante de color verde, que desprendía relámpagos y chispas en todas direcciones, y un haz de luz hacia arriba. Esto estaba agitando el mar, y después de eso, el mar se tornó violento intempestivamente.
Y bien pude recordar una luz que más tarde casi nos deja ciegos, y sacudió el mar de una forma tal que se generó una ola como nunca en mi vida había visto, un auténtico monstruo que muy seguramente volcaría nuestro navío. De hecho, pensaba que estábamos perdidos. ¿Qué sucedió después? Realizo esta pregunta cuando el capitán debe dar las órdenes pertinentes a su tripulación para preparar los equipos de buceo scuba para poder realizar la inmersión de rescate. El barco petrolero estaba justo frente a nosotros, ardiendo en llamas, por un lado, donde el crudo se derramaba en el océano. No entraré en detalles, pero solo pude rescatar a unos cuantos miembros de mi tripulación y a unos cuantos de esos refugiados que, a mi pesar, perdieron a sus seres queridos en el mar. No había nada que pudiéramos hacer. Logré llevarlos hasta una pequeña isla no muy lejos de ahí. Era pequeña, pero lo suficientemente adecuada como para mantenernos con vida en lo que podíamos ser rescatados. ¿Cuánto tiempo duraron en la isla? Si mal no recuerdo, creo que fueron alrededor de 6 meses, quizás un poco más. ¿Estuvo al tanto de lo que pasaba en el mundo? No contábamos con radio, eso hizo difícil el idear un plan para salir de esa isla. Prácticamente, esos pocos hombres, mujeres y niños que éramos, formamos una especie de nueva comunidad en esa isla. Podría escribir yo mismo un libro de memorias relatando lo que vivimos ahí. Para los jóvenes en el grupo les resultó difícil en un principio, pero al poco tiempo de estar desconectados del mundo, les brindó una paz y una tranquilidad a su salud mental como tal vez nunca en sus vidas. Una jovencita me comentó que hacía tanto tiempo que no prestaba atención al sonido de las aves, el mar o el calor del sol. Simplemente el disfrutar eso sin tener que presumirlo en las redes, si usted me entiende. No solo fue terapéutico para ellos, sino para los adultos entre nosotros, incluyéndome. ¿Tuvo problemas? Al principio debíamos enseñarles a los refugiados todo el conocimiento básico de supervivencia con el que contábamos. Pero no fue difícil después el prácticamente crear una comunidad con diversas funciones. Era tentador quedarnos ahí para siempre, tal vez hasta el fin del mundo. Por eso no me sorprende que cuando regresamos a la civilización nuestros corazones se hundieron. No teníamos idea de qué tan cerca estuvimos de que todo el mundo se fuera a la mierda. Sin embargo, la experiencia fue de utilidad no solo para ellos, sino para mí también. ¿Por qué? No solo esos jóvenes aprendieron muchas cosas, yo tuve la oportunidad de empatizar con los sentimientos de un refugiado. No solo desde mi cómoda y sesgada perspectiva. Mire, esos jovencitos en el grupo ahora forman parte de mi tripulación como valiosos oficiales. Ellos me respetan y yo a ellos. Supongo que no les quedó nada más. Y es que sabe algo. El torneo de Cell parece ser que orilló al resto del mundo a un estado similar como el que todos nos encontrábamos en esa isla olvidada de la mano de Dios. Se creó un espíritu de unidad y una buena voluntad que no se había visto desde las guerras mundiales, pero tristemente me doy cuenta que ahora volvíamos a ser tan egoístas como en años anteriores, olvidando una vez más esa valiosa lección de valorar la vida, pero me consuela el saber que no todos.